Una cosa es inventar historias de miedo y otra muy distinta es convertirse en la protagonista de un cuento de terror. Dudé mucho tiempo si merecía la pena escribir este libro. Es demasiado personal, demasiado personal. No es literatura, pero lo único que sé hacer es escribir. Este libro no trata solo de mi pérdida personal. Habla de lo inhumano que es en mi país el sistema al que se va arrojada una mujer obligada a interrumpir su embarazo por razones médicas. Este libro habla de la humanidad y de la falta de humanidad en general. Así inicia la escritora rusa Anna Starovinets su libro Tienes que mirar, y me parece que desde este párrafo ya está resumida la trama del texto. Es probable que las personas que nos escuchen hayan leído algo de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Chekhov, pero la literatura rusa es algo más. Y hoy vamos a conversar sobre la nueva literatura rusa de terror, particularmente de la obra de Anna Starovinets, quien además de escritora, es periodista y guionista de cine y televisión. A los 27 años publicó su primer libro, Una edad difícil, un conjunto de cuentos, y siguieron otros como Refugio 39, La glándula de Ícaro, pero hoy nos queremos aproximar a la experiencia de terror en la vida cotidiana, a partir precisamente del libro con el que iniciamos esta charla, con el que inicié esta charla. Nos interesa sobre todo discutir las fronteras entre ficción y realidad. ¿Qué pasa cuando el terror en la realidad supera los límites de la ficción? ¿Cómo logra convertir una escritora una experiencia traumática en un libro? Y para hacerlo, me acompañan la escritora Valeria Matos, maestra en estudios de la mujer en la UAM y licenciada en historia en el Instituto Cultural Helénico. Ha publicado en distintos medios, fue columnista en la revista Este País. Su tema preferido es la presencia de las mujeres a través del arte, y su último libro es una novela, Nahui Olin, La loca perfecta, publicada en 2020. Y Rainer Matos Franco, licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, con 2 maestrías en Rusia, una en Estudios de Rusia-Eurasia en la Universidad Europea de San Petersburgo, la segunda en Historia Aplicada Interdisciplinaria en la Higher School of Economics, donde también estudia actualmente su doctorado en Historia Rusa. Autor de 2 libros, Historia Mínima de Rusia y Limbos Rojizos, La nostalgia por el socialismo en Rusia y el mundo postcomunista, ambos publicados por el Colegio de México. Valeria, Rainer, un gusto tenerlos aquí, me emociona bastante, y quisiera que empezáramos con los acercamientos al terror desde el mirador del sistema hospitalario. Quisiera que compartiéramos las primeras impresiones. Entonces, Valeria, es una definición más elemental de caballerosidad, te doy la palabra. Primero, primero muchas gracias por invitarme a esta charla. ¿Mm? Y eso de la caballerosidad, hombre, en el siglo XXI, tendríamos que hacer otra charla, ¿no? Para discutir eso, pero yo te agradezco la amabilidad. Y además, me da mucha curiosidad también escucharlos porque sabemos que nos cruzan cualquier tipo de elementos culturales, ¿no? A partir del género y toda esta cuestión que es un poco complicada, es compleja. Y entonces, yo la verdad es que vengo acá a hablar desde mi punto de vista, ¿no? O sea, desde mi punto de vista que es pues de una mujer que nacida en la Ciudad de México, atravesada por una clase, por toda una cuestión ideológico, en fin. Y a pesar de todo esto, creo estos lazos también por ser mujer con una escritora rusa, ¿no? Que está en este siglo, a pesar de todas estas diferencias culturales. Y eso me interesa muchísimo. Estamos hablando en particular no de es decir, no está hablando sobre el sistema de salud, ¿no? No sobre el sistema de salud ruso, nada más. Y no está hablando del individuo en general. Está hablando en un momento particular de una mujer, que es ella, lo personal es político, en un momento de gestación,
¿no? Una mujer embarazada que tiene que interrumpir el embarazo por prescripción médica y todo lo que esto implica, todo lo que esto atraviesa, pero además que lo atraviesa, no nada más, o sea, atraviesa el lenguaje, ¿no? Desde el lenguaje hasta las prácticas, y todo esto está atravesado por cuestiones, una vez más, culturales, ¿no? Podríamos decir que en este sentido es la naturaleza contra la cultura. ¿Y qué tipo de cultura? Decir que, bueno, que puso de cabeza, ¿no? Porque entonces se atrevió a denunciar el maltrato eh, de un sistema de salud en un país, me parece que es quedarnos muy cortas en eso, ¿no? Me parece que ella está hablando de más, de algo mucho más hondo, está hablando del dolor, y está hablando del dolor culturalmente, está hablando de, de cómo se vive el dolor en una cultura y en otra, y a partir de esa obra se pueden desenredar tantos temas, ¿no? Incluso filosóficos, o sea, desde el amor, el dolor, el sufrimiento, la violencia institucional, la violencia dirigida a las mujeres, porque además habla también de cuestiones de roles de género, aunque ella no se asuma feminista, tiene un montón de estas cosas, ¿no? Que se anclan ahí y que a partir de eso podemos ir como platicando a lo largo de esta charla. Gracias, Valeria, por esa aproximación. Sí, tendríamos que hacer una charla sobre la caballerosidad medieval y renacentista y contemporánea. Me gustaría, ojalá sea el principio de muchas charlas. Y bueno, Rainer, no sé qué opinión. Hablabas, tú tuviste la oportunidad de entrevistarla y recuerdo que en tu entrevista decías que la lectura de esta novela te provocó cierta incomodidad al estarla leyendo. Yo la leí por tu recomendación en un vuelo de Alemania, de México a Alemania, y creo que no fue la mejor lectura que pude elegir. Entonces, ¿cuáles son tus impresiones sobre esta sensación de incomodidad, esta forma que tiene Staroinets muy específica de provocar terror? En este caso, como dice Valeria, un terror muy ligado a su experiencia propia. Como tú mismo, Luis Alfonso, empezaste la charla eh, con una cita que la propia Anna Starovínez hizo, eh, y como yo lo escribí en la entrevista más tarde, y como lo ha dicho Valeria de manera magistral, eh, Anna Starovínez escribe cuentos de terror que son ficción, pero yo he leído varios, no todos, pero el cuento más terrorífico, el relato más terrorífico que ella tiene, pues es el que sí ocurrió, el que no es ficción y que le ocurrió a ella. Eh, y, y- y trata precisamente de eso, es un relato muy personal. Ella no tiene nada más que ningún otro medio, pues, para expresarlo que por medio de la escritura, que es a lo que ella se dedica. Y pues es un relato que me parece a mí espeluznante precisamente por eso, el saber que es una historia real, el saber que es una historia, que no es un hecho aislado, que es algo que pasa muchísimo en el país en el que yo vivo, que es Rusia. Yo mismo he tenido encontronazos con el sistema de salud ruso, tanto privado como público, pero en este caso es algo mucho más específico, se trata de un embarazo delicado. eh, y sí, yo conozco desde este lado de alguna forma, aunque como también digo en la entrevista, no me quiero poner en los zapatos de ella, no se trata de eso, nunca podría yo saber por lo que ella está pasando, eh, pero sí conozco un poco cómo es este sistema de salud, esta cultura completamente distinta, y eso al lector o a la lectora latinoamericano o hispanohablante le va a ser un poco distinto, y quizás por eso también tuve yo pues ese, esa angustia a la hora de leer, a veces queriendo llorar, a veces sin saber si seguir leyendo o no.
La propia Valeria me contaba que a ella también le pasó eso. Entonces, saber que es un hecho real, saber que es una vivencia que te está contando alguien de una manera muy íntima, alguien a quien están violando en su intimidad, en ese sentido, ese sistema de salud eh, que yo he conocido a medias tintas. Eh, Todo eso, esos encontronazos culturales, médicos, etcétera, pues sí le ponen a uno la piel un poquito de gallina. Y habla de cosas que quizás se conocen un poco a la ligera, de las cuales uno escucha de repente, pero uno como hombre, yo como varón, vaya, no puedo ni imaginarme lo que es, pese a que lo estoy leyendo, no puedo ni imaginarme lo que es eso. Y lo leí en español y lo leí en ruso para comparar ambas versiones, y vaya, son casi igual de espeluznantes. Quizás en ruso, por ser la lengua natal de ella, es todavía más, eh, pues más fuerte la impresión, el impacto, que además fue la primera versión que leí. Eh, pero es interesante, ya después a la hora de entrevistarla a ella, la cosa fue muy distinta porque me encontré con un personaje completamente distinto al que ella narra. Digo, ya pasaron 10 años casi de esa pérdida que ella tuvo. Ella ya se sobrepuso de cierta manera a eso, y ella misma lo dice, y lo dice en el libro, y lo dijo en la entrevista. O sea, ya esto ya quedó atrás, pues perdí a un ser que ni siquiera llegó a vivir. Pero, por ejemplo, después perdió a su marido. Su esposo murió justo después de la publicación del libro, en 2017 me parece. Eh, y eso, ella me lo contó. O sea, eso sí todavía, pues ella todavía no puede hablar mucho del tema. Eso sí la destruyó por completo, mucho más, y me lo dijo así, o sea, mucho más que la pérdida de aquel feto, por decirlo así, que después tuvo otro embarazo, un hijito que nació sin ningún problema, pero después se murió el marido, etc. Entonces, digo, leerla a ella es leer un relato de terror realmente espeluznante, sabiendo que es verdad. Eh, y sobre todo, ya hablando con ella, pues es muy interesante el cambio. O sea, yo me imaginaba a alguien mucho más introvertido, mucho más angustiado, no sé, que daba signos a lo mejor de, pues de eso, de angustia, de temor, ante la sociedad, etcétera. Y no, es una persona completamente común y corriente, una chava de 42 años, este, lindísima, eh, como cualquiera de nosotros. Y eso creo que es todavía más impresionante. O sea, ver que ella ya se sobrepuso a todo esto junto, no nada más a lo que le ocurre y que relata en el texto, sino a todo lo demás. O sea, ver esa madurez en ella, ver esa eh, normalidad, por llamarla así, entre comillas, haberla conocido, haber platicado con ella, aunque fuera un ratito, pues fue realmente todavía una impresión mucho mayor. Pero bueno, ya me estoy yendo un poco fuera del canon. Bueno, yo lo que les quiero platicar es que a mí hay tres aspectos que me llaman de inmediato la atención de este texto. El primero es, bueno, cuando Renner me recomendó, o sea, tenía la información elemental, se ve que escribía cuentos, novelas de terror, pero no sabía qué me iba a enfrentar. Realmente evité leer cualquier sinopsis del libro para que me sorprendiera, aunque claro, como ya dije en la cita que inició esta charla, pues queda muy pronto claro de qué va a ir este libro. En todo caso, me llama la atención que no se trata de o sea, a mí nunca me pareció en ningún momento un manifiesto político, por ninguna causa. Y eso es, bueno, ahorita me dices, Valeria, por qué sí, pero yo no lo noté. Noté, bueno, primero, yo les hablaba de esto del hospital, porque creo que hay un rasgo que me parece
muy interesante de la forma de escribir de Anna Starobinets, que es la creación de atmósferas, un poco aterrizando en un aspecto más literario. Toda esta arquitectura hospitalaria, la opresión que ejerce sobre el individuo, ¿no? sin meternos en una idea de un dispositivo, como piensa Foucault, pero sí creo que desde una noción fenomenológica, más elemental, pues el ser humano es también una cuestión, es una serie de percepciones. Y estas luces, lámparas que no funcionan, los baños, hay por ahí una escena en la novela donde tiene un conflicto con una persona que está haciendo el baño, está limpiándolo, y no la deja entrar al baño. Entonces esos pequeños conflictos que ocurren en ese sistema de arquitectura donde el baño está en cierto lugar, que a lo mejor ahorita durante la conversación Rael nos puede aclarar un poco todos estos códigos más culturales rusos, que yo como no especialista, pues me son un poco ajenos, también la forma en la que se dirige a su esposo o al feto que nace paradójicamente muerto, como el tejón, la tejoncita. También creo que hay una parte de la traducción que se pierde con la traducción, pero bueno, estas atmósferas de calles vacías, de calles lúgubres, creo que también aparecen en sus cuentos. Creo que mezcla muy bien estos sonidos de violín, o a veces hay un cuento por ahí en el que suena Füelice, esta composición, y lo mezcla con un olor a pescado que se están comiendo, y uno ve a la persona cómo se saca las espinas de ese pescado y las deposita en un cubo de basura, las patatas con seta, y de alguna manera trasluce por ahí una idea de melancolía. O el palacio, el edificio de la Duma municipal, creo que lo menciona uno de sus cuentos, con un pastel de crema blanco y verde, un cine con las rejas en las ventanas, luces neón. Eso, y estos pasillos, insisto, lúgubres, me fascina cómo lo logra. Incluso también en el libro habla al inicio de un médico y lo describe como de la escuela soviética, y le inspira cierta confianza, porque incluso lo busca en Wikipedia y dice, es alguien de la escuela soviética. También hay, a lo largo del libro hay una discusión sobre la sanidad privada, la sanidad pública. Se trasluce que hay en Rusia este debate sobre qué es mejor o qué es peor, y hay un cierto escepticismo por estas clínicas locales públicas. En fin, ese es un aspecto. El otro, creo que hay algo que también, bueno, hablé de esto que no me pareció un manifiesto, las atmósferas, pero una última cuestión antes de darte la palabra, Valeria, es creo que en la literatura, bueno, en este libro y en los cuentos de Starobinets, hay un tema recurrente, que es el destino, el individuo a merced del destino, la malformación, por ejemplo, de un hijo. El problema, en otros de sus cuentos habla, por ejemplo, de niños que dicen que no debes abrir la puerta 2 veces, puede pasar algo horrible, combina mucho, o las grietas del pavimento. Hay una idea como de la superstición. Por ejemplo, dice, ¿no? En ese cuento de, creo que es La grieta se llama, y si abres la puerta 2 veces seguidas, se abre una grieta entre los mundos y Dios puede pasar muy deprisa por ella y cogerte y llevarte con él, ¿no? Entonces, está como esta cuestión de que el individuo hace todo para evitar que el destino lo castigue, o sea, le aparezca con estas cuestiones espeluznantes, como es el nacimiento, esa malformación del hijo. Y también hay una idea del individuo a merced de varios órdenes, ¿no? Por eso decía que no me pareció un manifiesto, porque la veo ella como atrapada entre un sistema, un orden sanitario que dice no se permite el aborto en ciertos casos. Estas mujeres que comentan alegres que tienen un embarazo sano en internet, incluso ella compara, por ejemplo, lo que lee en los foros en Reino Unido en inglés o lo que lee en Rusia y cómo se van diferenciando, y lo que se espera de una madre, y Alemania, ¿no? El sistema hospitalario alemán, que es otra experiencia. Entonces ella está como limitada por muchos, o sea, queda como en un estado de excepción, o en un estado que se contempla poco, a pesar de que poco relativamente, porque en el libro nos damos cuenta que estas malformaciones están reguladas también por la ley, pero digamos, se enfrenta como estos, o sea, no es un caso típico que el sistema puede procesar. Pero bueno, te doy la palabra, Valeria, porque estabas en desacuerdo con que no era no te parecía, a ti sí te pareció un manifiesto. A mí me parece una manifestación desde el dolor hacia lo político.
Y me parece, sobre todo bueno, a lo largo de todo el texto, yo lo leí en la versión castellana, que fue traducida por Victoria Lefterova y Enrique Maldonado. Y sobre todo en este prefacio, en donde ella dice, pero el sistema se puede corregir y esa es mi esperanza, ¿no? Con esa línea, después de todo esto, arranca, ¿no? Desde todo este viaje, desde el dolor y todo lo que eso supone bajo este sistema, que ahí entro en un... al revés de lo que dicen, de lo que no se nombra es porque no existe. Yo acá digo, aunque, aunque no se nombre, existe. Y ella también juega un poco con eso, ¿no? Cuando no se le pone nombre al bebé, porque ella se refiere así. Y de hecho, estaba platicando con una especialista en vínculo madre-bebé, psicoanalista y bueno, que además es mi madre, brillante mujer, y ella se dedica a todas estas cuestiones y estudios muy serios, estudio en la Sorbona, en fin. Y lo que ella me decía era que efectivamente hombres y mujeres se referían de una manera diferente al bebé o al feto o al producto, que es un poco lo que la autora también hace. Y en este sentido, desde lo político, que me parece algo magistral, que es utilizar el dolor para transformar, utilizar el dolor no para revictimizarse, y eso me pareció extraordinario, porque con esta línea de tengo la esperanza, ¿no? Bueno, parafraseando, ¿no? Tengo la esperanza de que esto cambie. Es decir, ese sistema que allá no le pone nombre y que con mis experiencias individuales, colectivas, con mi historia, con lo que he estudiado, con lo que he discutido colectivamente, eso tiene un nombre y es patriarcado, aunque la cabeza se les haga como campana, tiene un nombre y seguramente tiene mecanismos muy parecidos en diferentes culturas. Y son mecanismos de opresión y son mecanismos para oprimir y para atravesar desde la cultura hombres y mujeres, ¿no? Dentro de este gran sistema. Y a partir de ello, de hablar sobre lo que no se debe de hablar, como bien lo dijo, y además en esta extraordinaria entrevista que Reiner le hizo, que me parece estupenda, en donde Reiner hace una serie de intervenciones y la deja ella hablar, ¿no? Verdaderamente me fascinó la entrevista. Ella hace quiebres, y hace quiebres desde la desobediencia. Desobedece ese mandato cultural, que es no hablar del dolor. Es no hablar del dolor porque además cada género tiene que vivir el dolor de una manera especial, ¿no? En soledad, en silencio, haciéndose cargo cada uno de su género, los hombres de una manera, las mujeres de otra. Y en ese sentido, ella está desobedeciendo. Y esa decisión también es política, sea consciente o no, es una manera de hacer quiebre, ¿no? Y por otro lado, visibiliza la cosificación del cuerpo a través del lenguaje. O sea, el lenguaje y las prácticas hieren también al cuerpo y a la mente, que se hacen uno de pronto, ¿no? Desde ese lenguaje en donde ella se acerca al médico y es el que quieres, ¿no? Y que todas esas cuestiones que atraviesan todo lo que ya sabemos, clase, raza, sociedad, género, todas estas cuestiones, época, un montón de cosas. De pronto, como mujer, no me parece tan alejado. Cuando ella está diciendo, se vive el dolor de esta manera, en este caso particular, en el que me tengo que desprender literalmente de mi bebé, de mi hijo, y cómo se vive eso, la cuestión del aborto, porque además aquí ella está en una arena en la que no se habla tampoco, y no se habla incluso aquí, en mi país, en México. Aquí se habla, y en general,
es las mujeres tenemos derecho desde el feminismo, es nuestro cuerpo, ¿no? Somos dueñas, cada mujer es dueña de su cuerpo. No somos propiedad del Estado, no somos propiedad de un hombre, de nadie más. Y entonces nosotras decidimos si somos madres o si no somos madres, si tenemos derecho a elegir y tenemos que tener derecho al aborto. Y ella está en una arena en la que hemos estado muchas mujeres y que no se habla y que la ciencia está ahí metida con la asistencia, con la reproducción asistida, por ejemplo, y la violencia que se sufre también en la reproducción asistida de mujeres que son mayores de 35 años, el maltrato, ¿no? Desde comentarios machistas hasta prácticas ginecológicas muy agresivas, el cuerpo que recibe unos tratamientos totalmente agresivos, ¿no? Para llevar a cabo eso. Y entonces está en ese momento en el que no depende de ti elegir si quieres ser madre o no quieres ser madre. Está en esa arena brutalmente terrible en donde no tienes la opción de elegir. Estás a merced, como tú bien dijiste, de ese sistema que oprime, pero elige salirse. Y esa elección también implica no revictimizarse, ¿no? Y entonces ella está en lucha constante con los maltratos y entonces se mueve de médico y entonces está también todo este imaginario de decir, no, bueno, es que los médicos privados son mejores que los médicos públicos, ¿no? Los médicos, además, siempre es el masculino. Y igual acá, ¿no? Y entonces te das cuenta también que en el sistema médico privado, donde estás pagando, son unos maltratos también brutales, brutales, ¿no? Desde homogenizar los cuerpos, desde decir, me está pasando esto y no escuchar a la paciente. Aquí dice, en este libro médico especializado, dice que me puede pasar esto con las hormonas. No, no son las hormonas, ¿no? Es esa lucha constante y, bueno, cosas mucho más profundas y mucho más terribles. Y entonces ella se mueve de ese lugar para ir a buscar otra opción, pero es muy interesante lo que pasa, que en esa otra opción, ¿no? Que es la alemana, en donde parecería que es todo mucho más amable y mucho más humano, que ahora, bueno, la palabra humano también se está debatiendo mucho, pero lo vamos a dejar ahí. Hay un momento en el que se puede inferir que es la negación del dolor. Y entonces son los polos opuestos. Es un momento en el que uno vive, porque también lo vivimos acá, ¿no? En América Latina, con la culpa, con la soledad, con la maternidad nos atraviesa, elijamos ser madres o no. La maternidad nos atraviesa si estás en la época reproductiva o no, si hiciste bien en elegir o no, si abortaste o no, por qué abortaste, desde la donación de óvulos, renta de vientres y todo el conflicto ético y de explotación. O sea, nos atraviesa desde todos lados, desde las clases sociales, quiénes son más vulnerables, quiénes están a merced, ¿no? Desde la falta de información y a merced de la violencia tal cual, brutal, que se hace cotidiana. Y sobre todo la culpa, ¿no? Que nos acompaña constantemente y nos tenemos que deshacer de eso culturalmente. Y luego esa parte alemana en donde ella lo narra de una manera magistral, ¿no? En donde ella está diciendo un día antes, ¿no? De que yo voy a desprenderme de mi hijo, de que además lo narra brutalmente, es maravilloso todo es una belleza siniestra lo que leemos en este libro, tal cual. Y vayas a tomar un café, ponga una película, es la negación absoluta, ¿no? Entonces pasamos o sea, ¿qué es esa parte amable? ¿Qué es esa parte con amor? ¿Es la negación? ¿O es el sufra hasta que tenga que sufrir lo más hondo? Y además el sistema le tiene que dar a usted un permiso, ¿no? Y para ese permiso tiene usted que pasar una bola de rollos porque usted no puede decidir porque el Estado es quien decide. Y todo eso me parece sí una decisión y esa decisión sí está impregnada de esa desobediencia,
¿no? Me parece que la desobediencia aquí es fundamental. Y creo que ya me extendí, ya voy a, a salir por el balcón. No, Nada pues más. eso es lo que Exacto. inspira la lectura, ¿no? Ya hemos visto que es pues ha sido muy fértil para todas estas ideas. Eh, Justo en esto de Yo, Alemania, dime, perdón, yo Remy. quisiera solo reaccionar a dos cositas que dijo Valeria. Es difícil no estar de acuerdo con lo que ella está diciendo. Eh, y otra vez, yo lo que hago aquí es añadir el contexto. En Rusia eh, también creo que es una manifestación eh, política, aunque quizás más pública que política, en un sentido, que tiene un trasfondo político evidente, porque en Rusia la mayoría de las clínicas a las que ella fue, la mayoría de las clínicas a las que va la mayoría de la población rusa son públicas, son del Estado, y el Estado eh, está allí presente, y el Estado está a través de todas esas clínicas y de esas prácticas que algunos aquí les llaman soviéticas, aunque no es del todo así, porque también hay doctores, hay doctores ya médicos y médicas más jóvenes que también eh, reproducen esas mismas prácticas, aunque también hay ya otras, porque ha entrado mucho la medicina privada, etcétera. Pero ella va a dos tipos de clínicas, va a unas dos o tres clínicas públicas, va a una privada después, y el trato es el mismo. Como dice Valeria, el trato es el mismo, eh, hasta que llega con un psicólogo que le ayuda ya mucho después de haber abortado, etcétera. Y hasta ella misma se sorprende de decir, bueno, este señor es, eh, es algo completamente distinto, él sí me está ayudando a salir adelante, ¿no? Eh, y es quien le ayuda finalmente a sobreponerse a eso, a salir de su casa siquiera, porque no podía salir ella de su casa sin tener un ataque de pánico, ¿no? Eh, pero eh, ella, y platicándolo con ella misma, cuando le hice esa pregunta del sentido político, ella me dijo, o sea, yo no quería hablar mal, o sea, no estoy queriendo hablar mal de Rusia, no estoy queriendo hablar mal del gobierno, no se trata de eso. Y creo que eso es muy inteligente, porque en la rusofobia, en el contexto de rusofobia mundial en el que estamos, se puede leer así el libro, se puede llegar a leer como, ay, miren, una disidente más que está hablando de la realidad malvada, de esa dictadura espantosa, y no es así. Ella misma así lo dice. O sea, ella dice, yo no quiero hablar mal de mi país, yo no quiero hablar mal de Rusia. A fin de cuentas, ella lo que quiere es, está buscando humanidad. Podemos hablar mucho del concepto de humanidad. Quiere alguien que la apapache, quiere alguien que le diga, oye, bajo un cierto tipo de normalidad, como ella le llega a llamar, o sea, quiere algo normal. Y entonces viene digo, ella está educada de cierta forma en una familia cultural, intelectual, más académica, con valores distintos, con ideas distintas, como suelen ser las familias de académicos, con valores distintos al grueso de la población, más cercana a Occidente, si se quiere, más cercana a los valores que hay en Occidente, que son realmente distintos de los valores que hay en el grueso de la población rusa. Creo que puedo atreverme a decirlo así. Y entonces es cuando viene esta idealización de Alemania, que a fin de cuentas es una idealización. Ella va allá porque tiene una amiga en Berlín, y porque, bueno, al final logran pagar el viaje, logran ir a esta clínica, ella y su marido, eh, y ahí empieza ya un proceso, creo, de idealización de Alemania. No creo que Ana se equivoque, no estoy diciendo y se lo dije también, o sea, no se trata de decir, ay, mira, Alemania son los buenos y Rusia son los malos. Creo que sería una lectura errónea.
pero allí viene ya un proceso de, aquí sí hay humanidad, aquí son distintos, aquí sí me tratan bien, me tratan como me deben de tratar. Y es interesante porque en Rusia también, tanto he conocido como sé de muchos casos de hombres, mujeres, que prefieren, por ejemplo, la frialdad de los doctores rusos, digamos, llamémosle así, eh, porque significa para ellos que, por ejemplo, son más profesionales. Entonces, si el doctor te habla, casi casi te mienta la madre, entonces significa que, mira, es muy profesional. En cambio, si son, ay, si te apapachan, ay, mira, no se preocupe, como en Alemania, pero después te cobran un ojo de la cara, entonces la gente aquí suele pensar en general que esos son malos doctores y que solo quieren tu dinero, etcétera. Entonces, bueno, reaccionando a eso, creo que sí hay un trasfondo político evidente, porque a fin de cuentas pues, es el Estado el que ofrece ese servicio gratuito, que es gratuito para toda la población, eh, pero con sus propias condiciones, con ese patriarcado detrás, con esa idea también un tanto soviética de, eso sí, de experimentar. Y entonces está ella abierta de piernas, sentada en el consultorio del ginecólogo, y él, sin pedir permiso, llega y le dice, a ver, que vengan 15 alumnos. Entonces entran 15 alumnos y la mujer está allí y no sabe qué hacer, y obviamente se enoja, eh, porque están violando su intimidad. Y ella misma dice después de eso, o sea, a lo mejor yo hubiera accedido si me hubieran preguntado. Yo hubiera accedido a que, bueno, si es un caso interesante desde el punto de vista de la ciencia, y tienen que venir los alumnos de medicina a verme, bueno, pues a lo mejor yo hubiera accedido, pero o sea, el problema está en ese tipo de reproducciones culturales, de no te pregunto porque aquí yo soy el especialista y soy el mejor en el campo, y entonces ni siquiera me importa cómo te sientes, y no me importa si vas a tener o no vas a tener a tu bebé, porque ni siquiera lo vas a tener, lo tenemos que sacar, entonces te traigo a 15 muchachos aquí para que vean tu caso, ¿no? Entonces, digo, en conclusión, creo que hay que zafarnos de ciertos prejuicios, aunque obviamente el prejuicio a fin de cuentas tiene algún trasfondo que es verdad, ¿no? Un trasfondo cultural que se imprime allí. Pero creo que ese es el tema al que vas, por lo que empezabas a decir, Luis Alfonso, creo que sí hay una idealización de Alemania allí. O sea, y es un poco lo que dice Valeria. O sea, eh, te dicen, váyase a tomarse su café, mañana le hacemos su aborto, no se preocupe, no pasa nada, todo va a estar bien. Y viene una negación muy fuerte, que es a lo que ella también se opone. Claro. Y se opone a decir, es que yo estoy en contra, y lo dice en el libro, del principio de no recordarme, de que otros no me recuerden lo que me ocurrió. Y habla después de algunos amigos que evitaban hablar del tema, y ella les decía, no, no eviten hablar del tema, hablen del tema conmigo, por favor, ¿no? Y esa también es la Ana Starobinets que yo encontré a la hora de hacerle la entrevista, y eso me dio muchas ventajas, porque yo no sabía cómo hacer las preguntas, yo no sabía cómo aproximarme. Valeria fue muy amable conmigo y me ayudó a redactar algunas preguntas, porque yo no tenía idea, siendo yo hombre, estando ahí solo con ella, yo no sabía cómo hacerle las preguntas, y me encontré con una persona que puede hablar de eso sin ningún problema, que no tiene ningún tapujo para hacerlo, ¿no? Precisamente por eso, por el principio de que, o sea, yo quiero hablar del tema y de la no negación, ¿no? Eh, que sí, Rainer, iba a hablar un poco de esta idealización de Alemania, y creo que lo voy a ligar con algo que quiero que platiquemos también, ya acercándonos hacia el final de esto, pero no quisiera dejar la oportunidad, no dejar pasar la oportunidad de preguntarles sobre algunas relaciones que encontraran con otros autores que ustedes hayan leído,
Bueno, Rainer, me comentabas que este motivo literario, este tropo de presentar a los alemanes como ordenados, donde todo funciona, es recurrente en la literatura rusa. A mí me pareció, bueno, desde mi experiencia viviendo en Alemania, me parece evidentemente encontré una discrepancia entre lo que ella pinta de Alemania y lo que yo he vivido. O sea, no quiero decir que ha sido un infierno el sistema médico. Afortunadamente no he tenido que ir mucho, pero tampoco es como que me haya encontrado la cima de la amabilidad acá, ¿no? Eh, También yo particularmente sí creo que desconfío un poco de estas florituras a veces en el lenguaje médico, ¿no? Cuando te dicen, bueno, que pasa mucho en México, creo, ¿no? No, pues mire lo que, barroco, ¿no? Pues lo que pasa es lo que tiene, etcétera. En Alemania, me acuerdo una experiencia que quiero contarles, una vez jugando fútbol, yo supuse, me apareció tras el partido una roncha enorme en la pierna. Yo inferí que me había picado un insecto. Entonces acudí al médico en Alemania y se me ocurrió decirle, me dice, ¿qué te pasó? Y dije, bueno, lo que pasó fue que me picó un insecto. Me dice, ¿tienes al insecto? ¿Sabes qué insecto fue? Dije, no. Me dice, entonces, ¿cómo infieres que te picó un insecto? ¿No? Entonces, me dice, tú no puedes hacer esa inferencia si no tienes el espécimen, casi, de lo que te picó. Entonces, bueno, así iniciaba esa discusión. Ya al final, bueno, te voy a dar un medicamento para paliar los síntomas de eso, pero pues tienes que estar, o sea, hay que saber qué fue, no sabemos qué fue lo que te pasó, ¿no? Hay un cuidado antes de hacer el diagnóstico. También he visto, por ejemplo, situaciones de racismo, ¿no? O sea, otro tipo de racismo, quizá no uno muy abierto, pero sí uno que uno se encuentra, a lo mejor que no afecta a uno directamente, pero como observador, ve cuando una persona con antecedentes migratorios va al médico y ve el trato que le dan, ¿no? O sea, que a lo mejor la persona no lo nota porque no sabe bien alemán o porque no entiende estas sutilezas del idioma, pero luego, y más a partir de la llamada y controvertida crisis de refugiados de hace unos años, pues evidentemente ese discurso agonal entre vienen los que nos están invadiendo, los que quieren traer más refugiados, los que están en contra, todo eso se trasluce, como ya ustedes han hablado, en las prácticas médicas también. O sea, las prácticas médicas no están aisladas del resto de la sociedad, o sea, son parte del intrincado de la sociedad. Pero bueno, eso respecto a mi experiencia y la idealización de los alemanes. A mí me recordó mucho ella a Kafka. Me recordó particularmente el proceso con Joseph K., este personaje que es víctima de una burocracia que él no entiende. A lo mejor aquí sí tiene un rostro, como ya Rainer nos ha dicho, cómo es un tipo ideal, digamos, de la escuela soviética de medicina, pero encuentro esa misma ¿cómo lo podrá llamar? Esa sensación está a merced de un sistema que te apabulla en todos los sentidos, como Joseph K., como Ana Starobinets. Y recuerdo que en la entrevista, Rainer, le decías que a ti te recordaban sus cuentos a Horacio Quiroga, ¿no? Sobre todo la sensación de los insectos. Yo pensé en el almohadón de plumas, por ejemplo. Pero la pregunta está en la de la mesa. Valeria, Rainer, ¿encuentran algunos ecos, intercambios, resonancias con otras autores? Sí, en ese sentido, a mí me recordó muchísimo a Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, que, bueno, sabemos que es la extraordinaria escritora, una de las extraordinarias escritoras contemporáneas. Claro, la diferencia es la ficción, ¿no? Pero son estos elementos de realidad que tienes estos referentes, ¿no? De la realidad, y entonces se conecta desde un hoy y desde estos momentos que puedes reconocer y reconocerte dentro de una cultura, aun cuando de nuevo sea otro país, ¿no? En fin, solo quería como redondear esto, que evidentemente que los comentarios de Rainer son totalmente atinados, ¿no? Sobre lo político, y que sí es importante como recalcar que no hay que referirse a lo político
como una oposición al Estado dentro de ese país. En el momento en el que otras mujeres, ¿no?, empezamos a hacer correlaciones desde otras latitudes, ¿no?, se puede inferir que es una cuestión que tiene que cambiar un sistema, ¿no?, un sistema que lo abarca todo, y que el sistema de salud es solo una manifestación de ese sistema violento, ¿no? Ese sistema que aborra el cuerpo, que anula el cuerpo, que a mí me pasó eso, ¿no? De que te llegue el médico con 5, y eso me pasó en Chicago. Y entonces eran 5 observándome y yo observando aquello que yo decía, pero ¿qué es esto? ¿No? Entonces, desde ese momento se empieza. Y sobre esta idealización del sistema médico alemán, creo que no nada más, o sea, tiene que haber particularidades, ¿no? Porque en este caso se está hablando de algo muy específico que implica la vida y que implica el control de la vida, y que implica vida y muerte, y quién decide, y cómo se decide la muerte, y cómo se decide la muerte a partir de un cuerpo de mujer con ese genérico atravesado, ¿no? Porque sabemos, bueno, todas estas implicaciones de diferentes diferencias en los géneros y todo esto, pero bueno, ahí está implicado el género tal cual cultural, tradicional, y entonces creo que esto cambia, o sea, cambia en ese trato, ¿no? Y sí, lo que Rainer también comentó, que me parece muy pertinente, es que ella un poco hace también esa crítica, o sea, no es tanta la idealización de este sistema alemán como de ni entonces, ahí es lo máximo, sino ella hace un freno y dice, a ver, ¿qué es esto? O sea, sí está muy bien, como todo el primer trato, pero luego se homogeniza, se hace homogéneo, más bien, lo dije mal, eh, es, claro, ¿no? O sea, todo este trato que es como robotizado, ¿no? No pasa nada y entonces todo continúa así, entonces también es un freno a decir, a ver, paren, también, ¿no? Entonces eso es magistral. Em, y algo más te iba a decir sobre alguna autora más y ya se me fue, pero bueno. Bueno, a ver si ahorita regresa. Rainer, si nos quieres decir algo sobre Quiroga o Pues, los alemanes. digo, a mí, yo metí a Quiroga en la conversación con ella porque no en este libro, no en Tienes que mirar, sino en otros, sobre todo en sus cuentos cortos. Aquí tengo algunas de sus antologías en ruso, firmadas por ella. Este, me- a cada rato habla de los insectos. Tiene una cosa ahí con los insectos. Eh, Me contaba en la entrevista cómo de niña agarró la cabeza de una hormiga y la puso bajo el microscopio y le pareció una cosa espeluznante y digo, muy interesante, y de inmediato me vino a la mente Horacio Quiroga, porque pues en los cuentos de la selva, y no, no nada más, pero pues tiene también este tema en el almohadón de plumas, la corrosión también, tiene muchos cuentos donde hay muchos insectos, eh, pero fue por eso básicamente, no tiene que ver realmente con este libro, pero en el tema de Alemania sí, eh, y también se lo dije, a mí me recordó pues, a la literatura rusa clásica del siglo XIX, o sea, Dostoyevsky, que en El Cocodrilo, que es un cuento maravilloso que todo el mundo tiene que leer, habla sobre los alemanes, que maravillosos son los alemanes, obviamente de forma sarcástica, porque ya era el Dostoyevsky más nacionalista, o que estaba formando su nacionalismo, mejor dicho, en 1865 todavía. Y cuentos como, bueno, una novela también clásica de la literatura rusa, que es Oblomov, de Iván Goncharov, donde pues, el protagonista Oblomov es un señor que tiene toda la hueva del mundo y está en su cama durante todos los primeros capítulos, y hay un alemán que es el señor Stoltz, que es flaco y alto y muy ágil, ¿no? Entonces, esas eran las formas en aquel momento en que se formaban apenas
los nacionalismos, las imágenes del otro, las imágenes de espejo, de decir, bueno, es que los rusos somos así. Era la forma literaria, romántica, proto-nacionalista y al mismo tiempo también muy, muy sarcástica de decir, bueno, es que los alemanes son unos payasos, ¿no? A fin de cuentas, esa era un poco la idea. Pero había también, sí había lo mismo, una idealización de Alemania como son mejores que nosotros y para algunos autores sí se compraron eso y algunos autores tomaron su distancia y dijeron, o sea, creen que son mejores que nosotros, pero en realidad no, porque nosotros lo que tenemos es el alma rusa. Y estos señores son como robotitos. Eh, entonces era un poco también eso y a mí instantáneamente me recordó a todo eso leer sobre todo ese tema que me parece muy interesante de la idealización de Alemania, que, como ya dije, como dijo Valeria, sí no es una idealización total, o sea, creo que sí hay una idealización, pero al mismo tiempo hay un freno por ahí de decir, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? A fin de cuentas. Me recordó también un poco a yo no soy mucho de ver series, pero ahora en la pandemia no había otra cosa que hacer. Estaba esta serie hace poco que se llamaba Unorthodox, de esta chica de una comunidad judía ortodoxa en Nueva York, me parece, que se va precisamente a Alemania, que rompe con esa comunidad, que se va a Alemania, y mientras en Nueva York todos en su familia son así cerrados, férreos y opresores que lo son, ella se va a Alemania y entonces se corta el pelo, se viste ya sin sus hábitos ortodoxos, tiene a sus amigos, todos muy woke, ¿no? Como se dice ahora, en fin, o sea, también hay como una enorme idealización de Alemania. La serie es muy simplona, pero no por eso deja de ser interesante. Eh, También me recordó un poco a eso y creo que sigue estando esa idea también de no solo en Rusia, en muchos países esa idea de Alemania, como ahora se le llama a los líderes del mundo libre, a los alemanes y bueno, tú Luis Alfonso que vives allá, que estudias allá, pues creo que lo has dicho bien también desde tu punto de vista, ¿no? O sea, es más, desde dentro, pues es más una ficción que otra cosa. Eh, pero bueno, a mí eso es a lo que me recordó el, el, el libro de Tienes que mirar, no sin tener todas estas ansiedades, no sin en la parte en la que ella habla de Rusia y después eh, la parte cuando cierra, no voy a hablar del final porque no quiero echarle a perder a nadie el final, pero digo, es un libro creo que espeluznante en todo sentido. En el sentido personal, privado de ella, en el sentido público, político, en el sentido de eh, refractar, de reflejar mediante Alemania lo que ocurre, lo que no ocurre, lo que se permite, lo que no. Esa idea de Alemania como la gran cosa y que siempre no. En fin, me parece realmente un libro que da para mucho, no es solo la historia de una mujer que tuvo que abortar por causas médicas, sino que creo que da para muchísimo. Aquí en Rusia fue un escándalo el libro, no era para menos. Ella sabía que iba a ser un escándalo y pues esa era en realidad la intención. Y ella misma me lo dijo, o sea, yo estoy contenta de que a partir de que se publicó mi libro, pues en tal clínica corrieron a uno de estos médicos, en otra clínica pusieron un cuarto especial para este tipo de casos, entrenaron al personal médico para que sepan cómo hablarle a las mujeres que tienen un caso como similar al mío.
etcétera. Entonces, como ella me decía, pues esas pequeñas victorias son lo que a mí me satisface mucho, y hablar con muchas mujeres también al respecto, que eso es algo que no sé por qué no entró en la edición en español de Impedimenta, porque el libro en ruso tiene dos partes y en español solo está la primera parte. Pero en ruso, en la segunda parte, son entrevistas que ella hace a otras mujeres en estos foros de internet que ella va encontrando, y al personal médico también, a muchos médicos, y también regresa a Alemania para hacer entrevistas allá en esa clínica en específico en la que ella estuvo. Entonces, no sé por qué no salió en la edición en español, pero en la edición en ruso es muy interesante, y es una forma como de cerrar el ciclo, eh, de, de saber lo que le dicen, de entender también ella ahora haciendo las preguntas a estas distintas figuras, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es a lo que a mí me deja el libro. Bueno, pues ya nos aproximamos lentamente al fin de esta interesante charla. Antes de volver a darles la palabra para que me den sus últimos apuntes, yo quisiera concluir con una reflexión. Bueno, a propósito de lo que dices también, Rainer, de la sección que podríamos llamarla etnográfica del libro, con las entrevistas, con el material que ella recopila de primera mano, veo a Ana Starobinets, o yo la concibo. Bueno, primero, antes de eso, o sea, creo que decías bien, Valeria, con esto de que a veces se habla como del sistema hospitalario, de la persona así sin atributos, pero no, o sea, son sistemas hospitalarios concretos y personas concretas. Y creo que hay una frase que a mí una parte que me encantó del libro, me pareció desgarradora. Yo evidentemente no puedo dimensionar lo que significa eso, porque no soy mujer, pero me gustaría de todos modos recordar esta parte donde ella escribe: ¿puedo hacer algo para retener el líquido amniótico? Pregunto, cualquier cosa. Estoy dispuesta a beber agua por litros, por garrafas, o que me la metan en vena. Tal vez así a él le llegue al menos algo, ¿no? O sea, entonces creo que hay en esa parte estremecedora, un tanto hiperbólica, pero sí hay como que se resume esta idea de la maternidad, supongo. O sea, insisto, todo esto no lo puedo yo dimensionar con toda claridad, pero sí que me provoca algo, ¿no? Me estremece mucho. Eso por un lado. Y lo otro, regreso a lo que decía la parte etnográfica, me gusta mucho Ana Starobinets y particularmente este libro, o sea, que ella reconoce el género de la biografía, de la parte de la lectura autobiográfica, de la escritura autobiográfica, de la parte novelística, que hay límites de cada género, ¿no? Literario. Entonces ella dice, bueno, hay que, por lo que me cuenta Rainer, porque yo no tuve acceso a la versión en ruso, ese género tiene unos límites para mostrar el cuadro completo. Entonces ella recurre lo complementa con una observación etnográfica. Por otro lado, está también la persona claro, o sea, formar estereotipos, como hemos dicho a la hora de la conversación, es una tendencia humana para procesar información de una realidad compleja, pero al mismo tiempo está este freno que ella pone, que ustedes han formulado muy bien, es también la parte en la que dice, no, momento, vamos a repensar las cosas. Pero al final el ser humano siempre está en esa duda entre el estereotipo y tratar de concebir a las personas concretas. Por otro lado, la veo ella también con víctima de una malformación y enfrentándose, insisto, ¿no?, a estos procedimientos ya establecidos y que al final dice, bueno, ¿qué pasa con un sistema cuando se enfrenta a un accidente? ¿No? O sea, podemos llamarlo así, o sea, el sistema que tiene todo regulado, incluso en Alemania, donde aspiran a regular todo. ¿Qué se hace con ese accidente, ¿no? O sea, de pronto dice, bueno, se puede hacer aborto en A, B y C, pero de pronto ocurre D, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer con eso? Entonces, al final creo que ese grito del inicio como escritora es lo único que puedo hacer. Es también una forma que me gusta mucho de reconocer los limitantes del ser humano. O sea, no aspira a la totalidad, aspira simplemente desde su humanidad a cambiar lo que se pueda y nos regala un excelente libro. Entonces, bueno, me gustaría escuchar sus últimos comentarios. Sí, justamente cuando hablabas, por ejemplo, del racismo, ¿no? Que también ocurre, o sea, empezamos a poner como esos lineamientos, de decir, sí, no es para todo mundo, ¿no?
es los casos, es qué ocurre en caso de racismo, qué ocurre en el caso de las mujeres, y luego qué ocurre en el caso de las mujeres particularmente en ciertas situaciones, en situaciones que tienen que ver con aborto, y entonces se van haciendo estos cruces que atraviesan, como bien dices, ¿no? Es la naturaleza versus cultura, ¿no? Cultura y bueno, este término que es tan problemático además, ¿no? Cultura como algo que tiene que ir cambiando también, algo que es móvil, ¿no? O sea, que tampoco está a rajatabla, y entonces todo esto que viene a cuestionar también ese término, con cuestiones científicas, ¿no? Con creencias, con religiones, con todo esto, ¿no? Que son como lanzas y que son como lanzas en el cuerpo, y es muy interesante. Y coincido también contigo y con Rainer cuando hablamos de este escrito de Starobinets, que además me gusta muchísimo la fonética del nombre, ¿no? De su nombre, o sea, Anna Starobinets, que además no sé exactamente cómo se pronuncia, pero me gusta. Y lo que nos deja el libro, o sea, es más allá de lo que el libro, es como si fuera una puerta, ¿no? En donde ella está narrando, o sea, tal vez a eso te refieres con el no es un manifiesto político, ¿no? Vamos a tratarlo así, sino lo que uno infiere, y entonces también son lecturas, tal vez, seguramente, mías, políticas, ¿no? Estoy implicada en eso, y entonces también lo interpreto de esa manera. Y eso es muy valioso, o sea, que una obra te permita hacer las reflexiones que te dé la gana, ¿no? Y no encasillar tampoco a la autora y decir, no, lo que ella quiso decir no importa. Hay un momento en que no importa eso en la obra, sea pictórica, artística, de cualquier término, no importa eso. Importa los diálogos que podemos tener, importa esto que estamos teniendo, ¿no? Poder hablarlo con dos hombres atravesados también culturalmente y estarlos escuchando y que me escuchen, y eso es lo que importa. Y de qué manera nos podemos mover y de qué manera el dolor, el enojo, la furia, la rabia nos hace construir, ¿no? Y nos hace como crear lazos y puentes. Y creo que eso es con eso me quedo, agradeciéndoles muchísimo que me hayan invitado acá, agradeciéndoles su escucha, y claro, a Rainer le agradezco eso mucho más, pero que me haya también abierto la puerta para leer a Ana. Ya le digo Ana. Bueno, yo también le digo a Ana porque me dijo que le hablara de tú, así que bueno. Este, lo pronunciaste muy bien, no te preocupes, Starobinets. Y pues yo no puedo más que coincidir con ambos, con ambes. Yo en realidad tengo pues también una visión, claro, atravesada. Además yo vivo acá, eh, hablo el idioma mal que bien, la entrevisté en ruso, por ahí me trabé en alguna parte y tuvimos que movernos al inglés porque ella no entendió una pregunta que yo hice y yo tampoco la entendí. Este, Nos movimos al inglés, ella habla un inglés perfecto, pero bueno, sí, al final, pues fue una experiencia realmente agradable. Y leer el libro y también quise leer un poco más de su obra. Y aquí aprovecho estos últimos minutos, segundos para recomendar su obra en general. No solo Tienes que mirar, que creo que es un libro que se tiene que leer en estos tiempos, y creo que es atemporal también de alguna forma. Pero bueno, sus antologías de cuentos, creo que son sus obras más poderosas. Una edad difícil es uno de ellos. La mayoría de su obra está traducida al español, eh, en editoriales españolas. Una edad difícil creo que es la primera antología de cuentos que ella publica, si no mal recuerdo, por allá de 2004, 2005, una cosa así. Eh, Igualmente cuentos espeluznantes,
también los mismos temas, o sea, como se lo dije yo, o sea, el tema de la maternidad está muy presente en otras novelas previas, cuentos previos. Hay una novela que se llama El Vivo, que es como se les ocurrió traducir en ruso Jivushi, pero bueno, el Vivo se llama, es lo que se llama una distopía, o una antiutopía que tiene mucho, por ejemplo, me recuerda mucho a Yevgeny Zamyatin, la novela Nosotros, que es maravillosa, de lo mejor que se escribió en Rusia en el siglo XX, que luego Aldous Huxley y George Orwell plagiarán o tomarán prestado. Pero bueno, tiene mucho de Zamyatin. Es una distopía sobre un futuro en el que todos los humanos están conectados a un cerebro virtualmente, y también tiene que ver con nuestro mundo hoy, las redes sociales, etcétera. Me parece que el libro es de 2011, de hace 10 años. Y también está allí el tema de la maternidad, porque más o menos pues solo puede haber una cantidad definida de seres humanos, entonces se controla la maternidad y no todas las mujeres pueden dar a luz, etc. Es un tema también muy, muy interesante. Eh, La glándula de Ícaro, otra antología de cuentos, esta, eh, etcétera. Tiene bastante, y la mayoría está, insisto, traducida al español y a otras lenguas. Entonces se encuentra fácil, sobre todo para un público latinoamericano, se encuentra fácil en ciertas librerías, me parece que en El Péndulo y en algunas otras, y sobre todo en internet como libros, no piratas, sino como libros que se pueden comprar en línea y descargar también en formato de ebook. Entonces, bueno, yo la verdad, lo mismo, agradecerles a ustedes, agradecerle a Valeria que nos haya acompañado aquí, agradecer a Luis Alfonso por la iniciativa, y bueno, pues que lean la obra de Ana Starovini. Es una de las escritoras rusas jóvenes más interesantes de estos tiempos. Y que ahí me gustaría agregar como esta otra idea de la maternidad, como esta idea también, como que nos cae como yunque, y que es importante decir que se está replanteando, ¿no? Y que hay, bueno, colectivas, y que hay escritos, y que hay como este momento de replantear la maternidad, de replantear también esta cuestión de la culpa en la maternidad, de replantear el papel de la mujer frente de las mujeres frente a eso en diferentes sectores sociales, en diferentes latitudes. Y esto también es muy interesante, ¿no? Sobre todo lo que me recordó al fragmento que leíste, y sobre el amor a partir de eso, o sea, como replantear también y repensar el amor a partir de eso, nada más. Pues muchas gracias a los dos, y bueno, pues síganos en minimonecesario.com.mx, y esta fue otra conversación mínima. Gracias.